¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto nuevamente estar acá con ustedes. El gusto Che, qué nuestro. lindo cómo se dio el tema anterior. Voy a hacer dos aportes. Me parece, Arrancamos con. me parece muy bien. Paso. El primero es, voy a citar a Emanuel Swedenborg, que le voy a llamar pensador. Es un tipo que habló mucho acerca de la muerte y es un personaje entrañable que habló mucho sobre la idea de paraíso, la idea de eternidad y cierta contradicción que existe entre el hombre y la eternidad, ¿no? Dicen, los hombres somos seres finitos y lo único que nos mueve es saber que nos vamos a morir. Exactamente. En el momento en que sabemos que tenemos todo y que el tiempo es todo, perdemos ese fuego, esa pasión que nos mueve. Y dice dos cositas muy lindas, una acerca del paraíso. Dice que la boludez, la estupidez, el ser un boludo y el paraíso son estados del alma y no se puede estar en dos lugares a la vez. Así que los boludos no van al cielo, dice. Básicamente lo estoy resumiendo, ¿no? Y él dice, si usted es tan boludo que no puede apreciar la calidad de una obra artística, si no se puede sensibilizar ante el otro, si no tiene la capacidad de poder apreciar la belleza que hay en el mundo, muy poca capacidad va a tener para vivir en un paraíso, ¿no? Y el otro concepto que trabaja es esta idea del tiempo, de la eternidad y cómo nos pesa a las personas el tiempo. Y otro que quería citar, voy a recomendar una lectura de José Saramago, una novela hermosa que se llama Las intermitencias de la muerte. Es en un pequeño país de tipo europeo, casi como una especie de Portugal, ¿no? Él es portugués. Y en ese país la muerte deja de funcionar. Deja de haber muertes en ese país porque la muerte No vende más. se pira y Se fue. cansó. Se cansó y se fue por otra historia. Después al final vuelve la muerte. Pero en ese periodo de la no muerte se ve una sociedad que sufre y que padece. Al principio están todos, joya, boludo, no la muerte. Pero hay un montón de conflictos que se dan por la no muerte. Por la no muerte, ¿no? Desde los cementerios, que se empiezan a fundir porque nadie se muere, así que no tienen a qué sepultar. Entonces el Estado interviene y obliga por ley a que las personas deban enterrar a sus mascotas. Claro, el entorpecer Estado el orden religioso. natural. Exactamente, ¿no? El Estado religioso que del Vaticano dice, che, ¿qué onda que no se muere nadie? Si no hay muerte, no hay resurrección. Si no hay resurrección, no hay Dios. Si no hay Dios, ¿para qué estamos? ¿No? Entonces también hay conflictos sociales de orden cultural y de cuán preparados estamos nosotros desde que nacemos para la muerte, ¿no? Claro, más lejos de la fantasía, si uno se pone a pensar y ver la practicidad de la desaparición de la muerte, haces como... No, dejemos las cosas como estén. Ya está. Exactamente. Vayamos adelante con esto. Todo tiene su ciclo. Sí, y no lo toquemos. No lo toquemos sí, tanto. sí. Después también el que escribió sobre la inmortalidad es Borges. Qué Para raro. no ser, Sí, no ser sí. un rompepelotas en el cuento de los inmortales está buenísimo, está bien puesto. Fuerte. ¿Habla sobre la muerte en el cuento de los inmortales? No, habla de la falta de, la no muerte y de cómo Bueno. las personas terminan siendo todas las personas y no terminan siendo nadie. Soto, con el Siendo tiempo. con la falta de la muerte, o sea, sería un pijazo, por así decirlo. Por así decirlo, dice como José hubiese dicho, hubiese sido una complicación. Que nada, uno cuando siempre está por morir está mal de la salud todo y vivir así mucho tiempo me parece que es tipo... Bueno, eso en la novela, por Posible. ejemplo, está, ¿no? Tipos que bueno. andan decapitados con el marote en la mano porque no se pueden morir. Basta, La por mafia, está la mafia, ¿no? Que los que se encargan es de agarrar tipos que se están muriendo, que le piden por favor para que los tiren del otro lado de la frontera, que en el otro país sí la gente Ahí se muere. sí, ¿no? vende Mirá. todavía. No, está muy buena novela con un... ¿Cómo se con un llama? nivel- Las intermitencias de la muerte, de José Saramago. La dejamos para tarea para casa, para los que están mirando. Bueno, hoy a esta mesa traje un tema, ¿eh? Sí, un tema Tema picante. educación, Picante. ¿sí? Siempre dentro de la órbita de lo que me toca, ¿no? Y venía pensando en un tema también que ustedes puedan dar aportes. Bien. Y en eso pensé en aquello que se enseña en la escuela, en aquello que se da en las materias. ¿Quién decide? ¿Quién decide qué es lo que se debe aprender en la escuela? Bueno, aquellos que deciden son los ministerios de educación, es decir, el Estado como una construcción política, es quien decide con una visión de ciudadano, con una filosofía de la educación, con una antropología de la educación, va a definir cuáles son aquellos saberes que el hombre argentino, el ciudadano argentino debe tener para poder vivir y para poder manejarse en sociedad, ¿no? Y en nuestra comunidad. Ahí está, por ejemplo, no sé, la regla de 3 simple, como un contenido, sumar, restar, aprender a leer, aprender a escribir. Los contenidos, por ejemplo, de
literatura de quinto año, ¿no? Literatura Sí. de ciencia ficción, realismo, maravilloso, Sí, fantástico. historia. Entonces estás decidido. Alguien ha tomado decisiones y dijo, estos saberes que están acá dentro de este llamado diseño curricular son los contenidos que debe saber una persona argentina para poder desempeñarse con libertad, ¿no? Como un ciudadano. Entonces yo me pregunto, y me lo pregunto todo el tiempo, ¿de qué cosas, cuando se decidió elegir esto, qué otras cosas quedaron afuera? ¿No? Y un montón de cosas que pasan, que nos pasan a nivel social, a nivel sociedad, a nivel seres humanos, a nivel argentinos, decimos, nos faltó esto. Entonces yo les quería preguntar a ustedes qué saben y qué opinan de todo. Sí. Opinólogos seriales. ¿Qué nos falta aprender en la escuela que no se enseña? Yo creo que voy a tomar la posta primero y no voy a... Hoy venía pensándolo, lo charlamos hoy a la mañana, cómo iba a ser más o menos, y venía pensándolo. Y no quería tomar el camino de la creación de una materia, de que hay que armar un nuevo programa, sino del armado por dentro de lo que hay. Tomé construcción de la ciudadanía como materia y dije, acá hay como, voy a volver a la metáfora del fútbol, acá hay un jugador que no lo están poniendo en el lugar donde juega bien y lo están poniendo donde, bueno, queda cómodo. Juega acá que no hay 3. Pero yo juego 9, no hay 3. Y creo que en construcción de ciudadanía hay una falta grande de practicidad de la materia. O sea, se hablan un montón de cosas, se podrían hacer un montón de cosas, pero se terminan haciendo cosas que no son prácticas o no son para que salga el joven del colegio y pueda ser una persona de armas tomar y decidir y sentarse y poder ponerse metas en la parte más burocrática de la vida, ¿no? No hablo en la parte más humana de qué quiere hacer y qué quiere ser, sino de cómo puede tomar decisiones y cómo sabe más o menos cómo se mueve el mundo, qué necesita, cuáles son las formas que le gusten o no va a tener que tomar para encarar ciertas cosas. Creo que ahí hay un tinte de vagueza en, no en los profesores, sino en la materia de que construcción de ciudadanía, bueno, habla más o menos qué son las leyes, cuál es la diferencia entre una ley nacional y provincial, qué es una ordenanza, cómo hacer un CB, que eso fue hace muy poquito, y chao, ya otra cosa. Y ahí creo, más que nada en los últimos años, donde si es una materia que te acompaña durante todo el secundario, y guardate por ahí las cosas no tan prácticas para el arranque y terminá hablando sobre lo que van a necesitar los pibes cuando salgan, sobre las cosas prácticas que van a necesitar mañana, pasado mañana, sobre algo que les va a cambiar verdaderamente la vida en lo personal o algo que van a tener que saber para decidir si quieren cambiarse la vida o no en el ámbito personal. Bien, te tiro un ejemplo que podría llegar a entrar ahí. La lectura o la escritura, la composición, el trabajo del texto de un contrato de alquiler, por ejemplo. Efectivamente. ¿No? Justo tomaste una materia que es bien amplia y que el docente tiene mucha capacidad de acción ahí adentro, ¿no? Podría entrar un trabajo de lectura de contratos, por ejemplo, en el área de construcción de la ciudadanía. Construcción de la ciudadanía justo es un área realmente muy grande y depende mucho de la personalidad y la impronta que le vaya a dar el docente, ¿no? También hay un problema muy grande, que esto se linkea con otros problemas que no nos vamos a poner a charlar, que es que posiblemente el que nos pasó a nosotros dos, el que dé construcción de la ciudadanía también da sociología y historia en otros cursos, entonces eso hace que le ponga más empeño y construcción de la ciudadanía quede un poco relegada al preparamiento de la materia. Ese es un problema Bien, que no va del docente, pero que lo genera la sociedad toda. Ahí también tiene que ver con una cuestión de cómo está medio el sistema, ¿no? Exacto. El profesor que da construcción de la ciudadanía puede ser cualquier profesor. No hay un profesorado de construcción de la ciudadanía. Yo recuerdo que en el colegio una de las profesoras de segundo año de construcción de la ciudadanía daba biología. Sí. Entonces encaraba la construcción de la ciudadanía desde un lado de la naturaleza y De todo la eso. ecología, cuidar el ambiente, claro, también ahí está dentro de la órbita, ¿no? Estaba bueno, pero es como decís vos, no sé si es tan práctico o útil. Debería ser esa materia o cualquiera que tenga que ver con el ámbito social, más de apoyo para cuando justamente Claro, uno más salga a la calle. Más resolutiva también. Ahí hago un paréntesis. La escuela sí es verdad que debe darnos ciertas herramientas para poder manejarnos, herramientas que podemos llamar útiles, pero no son de las cosas más importantes. Yo cuando explico mi materia lo primero que digo es que ¿para qué sirve la literatura? Para nada, ¿no? El valor de la literatura trasciende su valor utilitario. Un serrucho funciona porque corta, una agujereadora hace agujero, una pala hace pozo.
La literatura, su valor no es una cuestión utilitaria, ¿no? No lo medimos desde ahí. Con la escuela también pasa un poco eso. Mucho de lo que trabajamos en la escuela muchas veces no tiene un valor utilitario, pero tiene un valor trascendente superior. Hay algo que como persona a vos te ayudó a construirte, a reconstruirte, a formarte, que quizás no tuvo que ver con algo útil, que es lo que buscamos nosotros cuando terminamos la escuela, que queremos, bueno, pero a mí no me enseñaron a hacer esto, ¿no? Qué pena que no me dijeron cómo hacer esto. Sí. De esos tengo miles de ejemplos, de cosas que no aprendimos en la escuela, ¿no? Y sí. Que hubieran estado bueno aprenderlas por cuestiones útiles, ¿no? Lo tomo, me gusta. Es bueno. Es bueno. Es bueno Sí, porque hoy cuando lo pensaba dije, claro, o sea, verdaderamente hay una cadena de errores que el resultado final es la simpleza de la materia, que por ahí decís, esto podría ser un montonazo más y se queda a mitad de camino. Y aparte no quería entrar en la moda ahora de la educación financiera, que sabía que alguien lo iba a decir, pero está verdaderamente muy de moda. Me quedé sin ideas. Sí, entonces empecé a pensarlo de otra manera. Pero me gustaría que alguno, si lo pensó, que lo tome. Sí, yo te iba a tirar más o menos por ese lado en un momento. Iba a decir que había pensado un montón de cosas prácticas, finanzas, economía, pero después también, nada, empecé a pensar y dije, bueno, tal vez tendría que ser un poco más por elección de cada alumno, ya dado un momento. Lo que sí que me parece vital, que no se da mucho en los colegios, o casi nada, es filosofía. Para mí es algo que es necesario, totalmente necesario. Y es plomo, parece plomo lo que digo, pero damos historia toda la vida y no sabemos por qué damos historia. Y hay una explicación de por qué damos historia y no sabemos quién es el que trae la idea de historia a la filosofía y por qué es tan importante. Y todas las teorías que hablamos hoy, en algún momento tal vez alguien las pensó y un tipo polenta hizo la metafísica, alguien escribió teología, o sea, todas esas cosas están adentro de un lugar. No hay ciencia sin filosofía. Sí. Yo estudio una ciencia y las pocas boludeces que sé de filosofía me sirven un montón muchas veces. Y en toda ciencia te sirven un montón. Y para verse también uno como persona o mismamente adentro de la literatura o cualquier arte, es necesaria. Y para mí tendría que estar muchísimo más presente. Ahí te agrego un paréntesis, también hay muchas escuelas que trabajan con filosofía desde niños, desde primaria, tienen espacios de filosofía. Yo he participado en algunos talleres y son increíbles, ¿no? Nenes de Sí. cuarto, quinto grado hablando acerca del valor de una vida, si una vida vale más que otras, ¿no? En un modo de taller. Y los chicos decían que sí, que no, y discutían. Y bueno, de ahí traen algunos principios, se habla de algún autor, se mira algún video, se charla. Y hay una didáctica específica de la filosofía con niños, que es decir, la didáctica es aquello que media entre el docente y el alumno para que aprenda, ¿no? Es decir, son todas las estrategias, recursos, actividades que utiliza el docente como un profesional de la educación, aquellas decisiones conscientes que toma para llevar adelante un contenido, un saber, una habilidad, etcétera, etcétera. Hay una construcción de una didáctica específica de la filosofía Mira. para niños. Sí, yo comparto la idea de que debería ser una unidad que atraviese la formación escolar. Sí, comparto, me gusta. Para mí Como él dijo literatura y él dijo filosofía, para mí la música también tiene o debería tener un rol más importante del que se le da, e ir más allá de lo positivo de la música, de lo positivo en cuanto a lo escrito, en cuanto a está buenísimo saber las notas o Sí. saber cómo se dibuja esto en la hojita, todo, pero yo creo que la música también te forja como persona, tus gustos, te inspira, y es algo que capaz como que no se da o no se... No, está medio o no, relegada. Yo coincido Claro. con vos, tal vez no solo música, sino arte en sí. Claro, bueno, el Cualquier- arte en general, por eso. Tal vez la música es el contacto más fácil y más rápido y mejor en muchos Sí, puntos. un dibujo, un cuadro también, lo mismo. Te va haciendo persona, te va ayudando, y yo creo que, como te digo, te dicen que también está buenísimo y me encanta a mí. Cómo hacer sol, cómo hacer la, cómo se escribe, la melodía, el ritmo, que eso me encanta y está buenísimo. Pero eso capaz queda más solo en si te gusta la música y saber de Exacto. música. No es tan general. Es muy de nicho. Claro, pero para expandirse más, yo creo que está muy bueno la música como cualquier arte. Y aparte, imagino, ¿no? Yo desde no haber tenido una clase a cargo, que te puede generar también tener a los pibes un poco más Entretenido. entretenidos, Sí. sabiendo Mira, de que, hay muchos de que al que no le modelos gusta. pedagógicos que tienen el arte como subsidiario de cualquier estructura, ¿no? Es decir, se ve historia, pero se trabaja desde el arte algún concepto, alguna producción, algo. La producción final tiene que ver con el arte. El arte está metido en nuestros diseños curriculares desde jardín, primario,
y secundario. Pero acá podemos abrir otro paréntesis, porque algunas materias tienen de alguna manera cierto orden, ¿no? Lo voy a llamar a Sir Ken Robinson, uno de los referentes en educación más grandes de mi vida. Después les voy a invitar a que miren un video, se los voy a pasar en un link. Se llama ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? De Sir Ken Robinson, un capo total. Lo admiro muchísimo, falleció hace un par de años. Sir Ken Robinson se pregunta ¿por qué hay una estructura jerárquica de las materias, ¿no? Arriba están lengua, matemática, después vienen sociales, naturales, ¿no? Después vienen las artísticas. Dentro de las artísticas incluso también hay un orden, ¿no? Como que, y último, educación física. Sí. Dice el por qué. Si la educación física es tan importante como cualquiera de las otras, si la cuestión del arte es tan importante como cualquiera de las otras. Y él flasha con una escuela en la que, en primer lugar, todas estas disciplinas que en la escuela aparecen de manera separadas, estén todas juntas. Dice, si nosotros nos vamos por la vida, esto es de sociales, esto es de literatura, esto es de matemática, ¿no? Sí. Es decir, los criterios de ordenamiento mental nuestro no funcionan así. Incluso epistemológicamente hablando, la ciencia de las ciencias nos está demostrando que cada vez los límites entre disciplinas, entre ciencias específicas, es cada vez más light. Se está rompiendo, total. Es decir, hoy por hoy cualquier licenciado en psicología que quiera trabajar con una tesis va a trabajar con sociología, con derecho, con otras ramas que se van dando, porque la vida es así. Porque el ordenamiento de la vida tiene que ver con eso, ¿no? Sí, yo creo que es parte de otra época eso de separar qué es una ciencia, qué no, y que entre las ciencias... Te mandaste una cagada. Era mi micrófono. Lo rompiste, efectivamente. boludo. Era mi micrófono. Hiciste pelota. efectivamente. ¿Es el tuyo? Igual no se escucha más. Oh, a ver, habla. No se te escucha. No, te lo murió. desenchufó. Sos vos. Mal ahí. Sigamos. Si querés aportar, cazá mi micrófono, no pasa nada. Sonó mal. Callate la boca. Quédate ahí. Que yo creo que es parte del... ni bien se avanzó con las ciencias y todo, de separarlas bien de eso, y creo que a medida que pasa el tiempo se van relacionando más y para mejor. Y se va quitando esa etiqueta, si se quiere. De esto es aquello. Eso es algo que se viene, ya se está trabajando en muchísimas instituciones, el trabajo multiareal o multidisciplinar. Incluso durante la pandemia fue algo que nos costó muchísimo, pero parte del proyecto que vino de arriba ministerial tenía que ver con un cierre de notas por área. De acuerdo. ¿No? Entonces, bueno, las áreas tenían que coordinar una calificación, una devolución hacia los alumnos, y eso en algunos casos fue muy difícil, porque no estamos acostumbrados. Y después también despertamos de algunas cuestiones, ¿no? A mí me pasó, les cuento un caso de ciencias sociales, ¿no? Con prácticas de lenguaje en primer año. Yo en primer año trabajo mitología, leyendas, cuentos populares de entrada, ¿no? Y en ciencias sociales, en la otra hora, podrían estar trabajando el mundo griego. Y en arte podrían trabajar con la arquitectura griega. Y en naturales y en matemática ¿no? Sí. De esa manera, ese tipo de aprendizaje también está muy de la mano de lo que se llama el aprendizaje basado en proyectos, basado en retos y demás. Son todas pedagogías modernas que se están utilizando muchísimo, que es lo que viene de alguna manera. Pero bueno, bien. Bien, sí, comparto, sumo. ¿Qué tan difícil es hacer a principio de año, imagino, el programa o leerlo y decir, bueno, voy a ir por acá, por allá? Ya, o sea, como profesor, lleva mucho tiempo, más o menos lo que te viene, decís, bueno, ya está medio hecho. Mira, lo que hacemos los profes es tomar el diseño curricular, es decir, aquellas líneas generales que nos brinda el Estado. Tenemos que tomar también los idearios institucionales, es decir, que la escuela tiene una personalidad que está escrita. Claro. Yo tengo que conocer esa identidad. Uniendo eso a mi personalidad y conociendo al grupo es que yo genero una propuesta pedagógica, ¿no? En mi caso, a mí me lleva muy poco tiempo, vivo en la escuela, conozco mucho a los chicos del cole, también conozco a los chicos de sexto grado antes de tenerlos en primero, a los de sexto ya los conozco de quinto de estar en la escuela, de conocerlos, y el periodo ese diagnóstico de conocerlos me lleva poco. Sin embargo, sí juego muchísimo, porque el programa es un lineamiento general, pero no es tampoco algo que deba ser de carácter prescriptivo. Es decir, yo puedo saltearme cosas, agregar, y me ha pasado muchísimas veces. Yo lo que hago es hacer las ofertas y escuchar. Y muchas veces, por ejemplo, un tema concreto que sale siempre, que es de sexto, ¿no? El tema de sexto es humor y literatura, ¿no? Eso es lo que me dice a mí el diseño. Ahora, el tiempo que yo le dedique a esa unidad depende del grupo. Hay grupos con los que estoy 3 meses y traen proyectos de memes y traen proyectos para escribir cosas y seguimos leyendo cosas y tengo que salir a buscar cuentos de la galera porque me había quedado sin alguno y se coparon con un autor.
O traigo temas que por ahí son más fuertes, por ejemplo, acerca de los límites del humor. ¿Tiene límites el humor o no? ¿Están los límites en uno, en el que escucha, en el contexto? ¿Hay o no? Bueno, todo ese tipo de discusiones por ahí se pueden dar en determinado grupo. En otro grupo, capaz que el humor, No estoy. corta un pedo. ¿no? ¿Viste? Sí. Y vos estás, no, pero te cuento, miren qué bueno esta frase, qué sé yo, le chupo un huevo, ¿viste? Y ahí paso, decir, bueno, vamos acá, vamos a lo mínimo, quedaron algunos conceptos, seguimos. Y vamos a vanguardias, que es otro tema que está en sexto también. Y ahí capaz que estos de este lado se recontracopan con vanguardias, y los tengo 3 meses laburando con eso, y quieren hacer láminas, y van a hacer, no sé, ¿no? Pero depende mucho de los grupos, hay personalidades, los grupos tienen cierta personalidad. Claro. Están muy buenas. Claro. Estaba pensando recién que nombraste la motivación con los diferentes temas. Ujú. Y todos tuvimos como profesor y sabemos que buscas la motivación. Si los puedes agarrar de todos los temas, genial. O sea, no es que vos te casás con un tema y decís, esto les tiene que gustar. ¿Es sencillo llevarlo de esa manera o es aún más difícil tratar de motivar con todos los temas y no casarte con una idea? Mira, uno no puede motivar con nada de lo que no normalmente crea y realmente esté motivado. Claro. Es decir, nadie puede vender nada aquello que no crea. Es decir, yo todos los temas que llevo al aula los creo absolutamente fundamentales. Incluso aquellos que no me gustan tanto, ¿no? Sí. Por ejemplo, en literatura de cuarto se ve mucho lo que es literatura medieval o se ve mucho también Beowulf, Martín Fierro, Miocid, ¿no? Facundo. Son temas muy difíciles para motivar, para enganchar, ¿no? Sin embargo, ahí es realmente un trabajo de conciencia que hago de decir, no, estos pibes Les va a gustar les esto. tengo que vender Martín Fierro como dé. Y desde cantar hasta llevarles resúmenes, hasta plantearles otro tipo de actividades, hasta decirle a ver a algunos si se anima a rapearlo. Miles de ideas después podés tener para que ellos se enganchen con eso. Y después, por otro lado, tenemos que hacer un filtro. Y preguntarnos constantemente con cada contenido, que es lo que estamos reflexionando hoy, ¿por qué y para qué? Tal cual. ¿No? ¿Por qué? Porque está en el diseño, ¿no? Es una respuesta rechota esa. Es muy Porque- básico. porque- ¿no te queda? sí. Muy básico. Sí. El por qué y para qué de cada cosa que aprendemos en la escuela. Efectivamente. Estaba recién, seguía con esto de la motivación y pensaba, ya vamos más a lo práctico, ¿te ha pasado decir con algún curso, no lo puedo enganchar con nada? Por Dios, algo No, que no. les sirva. No, me ha pasado nunca, no. Sí he tenido cursos abúlicos, es decir, cursos que les cuesta movilizarse y demás. Cursos por ahí muy matemáticos o muy rígidos que les cuesta por ahí un profe que venga y le diga, miren, para mí están todos aprobados, yo quiero que ustedes disfruten esto. Claro. Dice, no, Gordo, poneme nota, dame un trabajo o no. Claro. O Esas hincho- horas de 7 las dos Pasame veces. por arriba. Claro. O hincho mucho las pelotas con los papers académicos que les hago escribir, ¿no? Esa estructura de título, tesis, argumentos, cita, conclusión. Es un texto muy básico, pero vos tenés que opinar y tenés que meterte en el tema. Y los pibes me dicen, no, ¿por qué no me haces un examen, 10 preguntas? Yo lo Si saco estudio. 7 apruebo, si saco 6 desapruebo. Leo el cuento y ya Exactamente. Me han dicho, no quiero pensar, dame un trabajo práctico, lo hago y chao, ¿no? Y está bueno eso también. Está bueno, me gusta porque de alguna manera se entendió la intención que tuve de decirte, no, mirá, no sirve que leas la fotocopia y me contestes 10 preguntas en un trabajo práctico. Lo fundamental es que pienses y que te lo lleves. Y nosotros hemos hablado fuera del aire, un poquito también adentro, que te ha pasado de vos plantear métodos de evaluación o modo de evaluación que decís, no te voy a preguntar nada, tenés que venir, si me sorprendés, aprobás, si me sorprendés, afuera. Es sumamente curioso para un profesor, o sea, de los profesores de la norma, y vuelvo con lo que dijiste hoy, ¿por qué y para qué? Mirá, les voy a poner un ejemplo en educación superior. Yo trabajo por la formación de formadores, ¿no? Para los que van a ser futuros docentes. Y hay una materia que es didáctica de las prácticas del lenguaje, es decir, tiene que ver con aquello que ellos aprenden para poder enseñar, estrategias, dinámicas, etcétera. Y al final yo les digo, porque la primera pregunta que te hace el pibe, bueno, ¿cómo apruebo? Sí. ¿Cuántas horas que tenemos, que tengo que leer y cómo apruebo? ¿Cómo me saco encima de este quilombo? Cuando me preguntan cómo apruebo, yo les digo, no sé. Vos me tenés que demostrar y te tenés que demostrar vos que aprendiste. Y tenés que demostrarnos a todos que fue algo valioso. ¿Cómo vas a hacer? Y al principio me miran con cara de culo. Me putean. Y sobre todo la gente muy estructurada. Yo tengo alumnas que van a ser excelentísimas docentes, maestras, que así, viste, saca la fotocopia, la marca, la analiza, viene todo con el mapa conceptual, viene todo hecho, qué sé yo, y cuando le decís, bueno, inventa algo para probar, no, tomame un examen. Tomame un oral que te digo todo. Sé todo. Me Te juro que sé todo. Le digo, bueno, ponelo en práctica.
¿Qué aprendiste? ¿A repetir lo que está en la fotocopia? No. ¿Qué te llevaste? ¿Qué habilidad desarrollaste? ¿Qué concepto te quedó? ¿Cómo lo vas a llevar esto al aula? Mostrámelo. Veámoslo juntos, ¿no? Y en secundario he hecho algunas experiencias así. He tenido fracasos rotundos. Esa era mi pregunta. Fracasos rotundos. Mira, hay una que está buenísima, se las cuento. Era un primer año, a mí me revienta mucho que el alumno... Yo estoy 20 minutos corrigiendo un examen. Es un bajón, corregir es la peor parte del trabajo docente, la corrección. Lo odio totalmente. Yo entregaba los exámenes y el pibe agarra la... 4, lo tira en la mochila. O lo pierde. Obvio. Primer año lo tira por la ventana, olvídate, Sí, no se olvídate. lo muestra a la madre ni en pedo. Tengo que pedirle el cuadernito para poner la notita para que la mamá se entere. Un bajón también, me revienta absolutamente. Primer examen del año. Segundo examen del año, viene el otro mes y digo, se van a cagar. No les puse número, les puse dibujitos, ¿no? Sí, me acuerdo. Entonces el 1 era un solcito, el 2 era una casita, el 3 era un pino, qué sé yo. Entonces, ¿qué te sacaste? ¿Qué, profe, la nota? Ahí está, te sacaste un solcito. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y qué sé yo? Fíjate. Busca algún otro que tenga solcito, léelo, miralo. ¿Vos qué tenés? Pinito, ¿eh? Pinito, ¿cómo te fue? No, Pinito es más que solcito. Y estuvieron media hora revisando las evaluaciones. ¿Los obligaste a revisar las Tuvieron que evaluaciones? revisar y tuvieron que hacer una estructura para ver quién había aprobado y quién no. Algunos se dieron cuenta enseguida, yo desaprobé, yo sé que desaprobé porque esto está desaprobado, pero Pero ¿qué tanto a desaprobé? ver quién tiene como yo, a ver. Y en esas similitudes había una lectura, había una construcción. La evaluación tiene que ser otro punto de aprendizaje. Y muchas veces no se convierte en un momento de aprendizaje. ¿Y alguna vez te pasó que vos el examen o trabajo que diste era, sorpréndanme, no pusiste consigna nada y alguien te lo devolvió y fue muy bueno, pero puso cosas que nada que ver con, o sea, por ejemplo, que vos habías dado para leer un libro y no te habló de nada el libro, pero era muy interesante lo que decía, te Un pasó? montón de veces, es lo más lindo de mi trabajo. Lo más lindo es eso. Yo a veces voy a la búsqueda de algo y me devuelven cosas que son superiores a lo que yo había pensado. Y no estoy hablando de sexto, de la universidad, no, estoy hablando de un primer año, ¿no? Les cuento, hay un trabajito que uso mucho en primer año que se llama Historia de los dos que soñaron. La historia básicamente es Mohamed el Magrebí, se levanta de su casa, un tipo muy generoso que había donado todas sus riquezas, tiene un sueño en el que un tipo empapado se saca de la boca una moneda y le dice, vete a Isfaham, en Persia está tu tesoro, es un cuento de Borges, ¿no? Sí. El tipo se levanta y atraviesa medio mundo para llegar hasta donde le dijo este sueño que fue, y cuando llega encuentra un tipo que lo caga a palo, un capitán, etcétera, hay unas historias ahí, lo termina fajando, y le dice, qué crédulo que sos, yo soñé 3 veces con una casa en el Cairo en el que el fondo tenía, le está contando la casa de él, ¿no? Entonces le dice, qué loco, ¿cómo? Y el chabón vuelve a su casa, desentierra del fondo de su casa un tesoro. Entonces yo siempre pongo la misma pregunta, ¿por qué el sueño de Mohamed lo envía a un lugar lejano si el tesoro estaba en su casa? Y muchos no llegan, se quedan con lo literal, ¿no? Lo manda para que encontrara al capitán, para que volviera a otra cosa. Y siempre hay un nene, una nena, algún chiquito que me explota en la cabeza y te dicen, porque el verdadero tesoro era cumplir a su sueño. Es decir, de lo que se da cuenta Mohamed el Magrebí cuando encuentra el tesoro es de que él debería seguir sus sueños. Y te das cuenta que el cerebro tiene una vida increíble, ¿no? Una capacidad que no está del todo explotada. Sí. En el mismo cuento, por ejemplo, yo les pregunto a los chicos, bueno, ¿quién le dicta el sueño a Mohamed el Magrebí? ¿No? Un hombre empapado, me dicen todos, porque se le aparece un hombre empapado y se saca una moneda de la boca. Pero cada tanto hay uno que dice, ¿pero vos qué pusiste? No, este puso cualquier cosa, profe, ¿qué puso? Puso que fue Dios el que le dicta el sueño. Es buenísima. Es buenísimo que sea Dios quien lo pone a prueba a través de un sueño, ¿no? Se puso a pensar en otra cosa. Se puso a deconstruir ese personaje. Lo que le Increíble. mostraban en primera persona, puso a ver qué podía haber detrás. Exactamente. Increíble. Con esas cosas me encuentro todos los días. Esto vamos a traer una vez por mes. Vos vas a traer cosas y la idea, posiblemente lo más importante de la columna, es este momento en el cual vos vas a dejar preguntas que nos llevemos nosotros y lleve la gente también del otro lado y le demos un valor agregado a esta columna. Hoy, ¿con cuál nos quedamos? Hoy 2 preguntas. Primero, ¿cuáles son las cosas más inútiles que aprendiste en la escuela? Me gusta. ¿Cuáles son las cosas más inútiles que aprendiste? Hay un meme que el otro día dice, 35 años y todavía no usé el binomio Vascara, cuadrado sí. perfecto, ¿no? Sí, tal cual. Es importante. Yo nunca lo usé. O sea, no es porque sea importante, no. Es simplemente- importantísimo. Sí. Hay que ver ahí Yo estoy dónde en- le damos en- el valor importante y hablamos del en sistemas utilitario. tampoco. Hablamos del utilitario, no de lo importante, ¿no? El valor Es de lo importante. importante, sin duda, es importantísimo. Ahora,
cuánto fue de utilitario para vos. Entonces, Bien. cosas inútiles que hayamos aprendido en la escuela y cosas locas que nos hubiera gustado aprender, ¿no? Es decir, a mí me hubiera encantado tener una materia en la que diseñemos rampas de skate. ¿Pero me hubiese gustado? ¿Por qué no? Claro. Why not? ¿Por qué no? Me parece muy Toda bien. la ingeniería para que una rampa Todo, de ¿sabés skate. la cantidad de ciencia que hay detrás de la Oh, sí, construcción de olvidate. una buena rampa de skate? Mal. Un montón. La cantidad de diseño, la cantidad de criterio estético, la cantidad de coordinación, la comunicación para el trabajo en equipos. ¿Y esto lo hay que responderlo ahora o No, es para que No, nos hay que llevemos. pensarlo. Nos lo vamos a llevar, a la gente también se lo va a llevar y mediante nuestras redes sociales, a quien haya generado una respuesta, nos la puede dar y se la vamos a pasar a él a ver también qué opina. Él es el ojo crítico de las respuestas. Ok. Gracias por venir, Facu. Nos vemos el mes que A viene. ustedes, ¿Te los Que va a parece? jugar y Nos le va a vemos. poner solcitos. Sí queremos. Chao, chao. Chao, chao.